Agradecemos a Dios que podemos estar juntos y podemos estar en este tiempo especial para honrar su nombre, para glorificar su nombre, para exaltarle como Él lo merece. Así es de que agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ya están aquí dispuestos para pues que tengamos este tiempo, hermanos, que estamos iniciando con los milagros de Jesús. Hoy damos inicio a esta serie de enseñanzas y reflexiones sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es la introducción, hermanos, ¿sí? Después de este día, ¿verdad? Y en los siguientes días, que Dios nos preste la vida, vamos a estar estudiando entonces cada milagro que el Señor Jesucristo hizo conforme están registrados en la Biblia. ¿Ya? Nos queda claro que la Biblia no dice cada milagro que el Señor hizo, pero nos deja unos con grande relevancia. Pero hoy vamos a tener la introducción, hermanos, la introducción. Y por ello yo le invito a que por favor pueda abrir la Biblia en el Salmo 104:24. Salmo 104:24. Y este es un versículo muy hermoso que nos habla de las maravillas de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios y de cómo el Señor está presente en cada área de nuestra vida, tanto personal como familiar y en la sociedad y en todo ello. El Salmo 104:24 dice: «Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios». Vamos a hacer una oración, hermanos. Hagamos una oración y iniciamos. Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo, gracias por este momento tan especial que vamos a tener como iglesia con cada uno de tus hijos y amigos que nos estén viendo. Señor, principalmente venimos porque tenemos necesidad de ti. Tenemos gran necesidad de que tú hables a nuestra vida y que nos muestres tu voluntad y tu propósito. En el precioso nombre de Cristo pido que tu bendición llegue a cada familia, a cada hogar, Dios. Que al escuchar tu palabra nuestros corazones sean encendidos con el fuego de tu Espíritu Santo, con el fervor de escudriñar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, que cada hogar sea bendecido con tu hermosa presencia. Te agradezco por todo y te pido, Dios, que a la vez que tu palabra es expuesta, tú extiendas tu mano preciosa, llena de misericordia, tu mano de poder, y toques las vidas, los corazones y suplas toda necesidad en Cristo Jesús. Muchas gracias por todo, te bendecimos, Dios. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, gracias a Dios. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Aprendemos a admirar la obra de Dios. Aprendemos a admirar la grandeza de nuestro Dios. Aprendemos a admirar precisamente toda aquella obra de creación que nuestro Dios ha hecho. Y lo disfrutamos y nos maravillamos. Pero cada vez que usted y yo miramos el universo, las montañas, los ríos, cuando tenemos esa oportunidad de ir a esos lugares que todavía mantienen esa pureza, esa limpieza, que el hombre no los ha manipulado, siempre tendemos, ¿verdad?, a decir qué grande es Dios, qué grande es el poder de Dios. Y bueno, hermanos, en esta noche, ¿verdad?, yo quiero compartirles entonces esta palabra. El tema que he utilizado para esta noche es: reconozcamos los milagros que ocurren en el día a día. Reconozcamos los milagros que ocurren en el día a día. Así es de que, hermanos, no pasemos desapercibido la obra de nuestro Dios. Son innumerables sus maravillas, y la tierra, dice el versículo que leímos, está llena de tus beneficios. Entonces, cada día somos beneficiados por Dios.
Cada día somos socorridos por Dios, cada día somos auxiliados por Dios. Cada día Dios está haciendo cosas a nuestro favor. Somos sus hijos, somos su iglesia, somos aquellos que hemos abierto nuestro corazón, ¿verdad? Para que Cristo sea el Rey, el Señor, el Salvador de nuestra vida. Y entonces es como aprendemos de manera muy especial a disfrutar toda la maravilla de Dios y la obra de nuestro Dios. Por eso decimos que Dios nos rodea con su favor, gracia y misericordia en el diario vivir. Dios nos rodea con su favor, gracia y misericordia en el diario vivir. Está al pendiente de nuestra vida y nos cuida íntegramente. Seamos agradecidos. Porque Dios es bueno, hermanos, y Dios es fiel. Y Dios nos rodea de esos favores y de misericordia, dice el Salmo 103. ¿Verdad? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y en una parte de ese salmo también nos dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así es de que usted y yo meditemos un momento, ¿verdad? ¿Cuántos beneficios hemos recibido de Dios? Nunca le podremos decir a Dios, ¿verdad?, que merecíamos eso. Más bien Él nos lo ha dado por su gran amor y cuidado. Y por ello, hermanos, seamos agradecidos. Hermanos, y en esta introducción, ¿verdad?, como vamos a estar viendo sobre los milagros, vamos a estar viendo sobre todo ello. Bueno, en esta quiero darles una definición, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra milagro se deriva de la palabra griega dunamis. Usted se acuerda que dunamis es la palabra que usa el Señor Jesucristo cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí usa la palabra dunamis. Dunamis es un poder explosivo, es un poder que no puede pasar desapercibido, es el poder de la dinamita, una explosión que todo mundo la voltea a ver o la puede escuchar de muy lejos porque simbra, ¿verdad? Porque el ruido va más allá. Entonces, a su vez, esta palabra significa poder. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes y medios naturales. Entonces esta palabra, amados hermanos, es importante, ¿verdad?, que la tomemos en cuenta para ahora que vamos a estar hablando de los milagros, ¿sí? Vamos a estar hablando de los milagros, entonces tómenla en cuenta. Pero hay otra palabra también muy interesante, las dos son palabras griegas. Dunamis es una palabra griega, hay otra palabra griega que es semeion. Semeion significa señal, ¿verdad?, marca o prenda. Se usa de milagros y maravillas. Semeion. Y estas dos palabras pues las vamos a estar, es en torno a ello que vamos a estar viendo, hermanos, ¿verdad?, sobre los milagros. Entonces, yo creo que Dios va a hablar a nuestra vida, amada iglesia. Dios tiene algo que mostrarnos, algo que decirnos en nuestro diario vivir. Así es de que usted y yo, por favor, reconozcamos, tengo un Dios que me rodea de su gracia, de su favor, de su misericordia diario. No hay un solo día que Dios no esté presente en todas nuestras circunstancias y necesidades. Dios está al pendiente y nos cuida de manera íntegra. Por ello yo les invito, ¿verdad?, que seamos una iglesia agradecida, que seamos cristianos agradecidos, que seamos hijos de Dios agradecidos. Entonces, porque el Señor está con nosotros. Y yo quiero entonces, hermanos, pues que hagamos un breve recorrido, muy breve. No puede ser un estudio profundo, pero sí, ¿verdad?, un breve recorrido sobre el obrar de Dios en cuanto a los milagros, ¿verdad? ¿Qué nos muestra la Biblia de nuestro gran Dios? Porque tenemos un Dios de milagros, un Dios grandioso. Entonces la Biblia, por ejemplo, nos muestra diferentes tipos de milagros y voy a tocar solo algunos. Puede haber muchos más, pero solamente he tocado 5 para esta noche. El primero de ellos, ¿sí? El primero de ellos es los milagros creativos, ¿verdad? Los milagros, creativos. Entonces Dios tiene el poder de crear.
El hombre no. Eso nos tiene que quedar bien claro a usted y a mí. El hombre solamente puede, ¿verdad?, modificar. No puede crear nada. Siempre tiene que partir de algo. Tiene que tener materia para poder hacer algo y modificarlo, ¿sí? Entonces, pero el único que tiene poder creativo es Dios. Y esto es sumamente importante, ¿sí? Así es de que, por ejemplo, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó. La palabra creó es una palabra hebrea que es bara, ¿sí? Bara, pero bara con B labial. Y bara dice, su significado de esa palabra hebrea es que creó de la nada. ¿Qué significa eso? De lo que no existía. ¿Sí? De lo que no existía. Él creó de lo que no existía. Entonces, Él es el único que puede hacer eso, hermanos. No existía el universo, no existía nada, ¿verdad? Pero Dios hizo absolutamente todo de la nada. Él lo hizo de esa forma. ¿Sí? Por eso Hebreos 11:3 también nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A ese Dios adoramos usted y yo. A ese Dios servimos usted y yo. El Dios que tiene el poder de crear de la nada. No tiene limitantes. Absolutamente nada es imposible para Dios. Y entonces Él tiene el poder de crear. Ahí es donde vemos, ¿verdad?, ese milagro creativo. Dios hizo todo lo que usted y yo vemos, no existía nada y Él le dio origen absolutamente a todo. Y entonces cuando admiramos el universo, lo poco que podemos ver, y la tierra no la conocemos en su totalidad, ¿verdad?, pero nuestro Dios, entonces es admirado y es adorado por ese poder creativo. Vemos en nuestro Dios no solo milagros creativos, sino vemos milagros de protección. O sea, Dios puede brindar la protección que nadie más puede hacer. Sí. Que nadie más puede hacer. ¿Sí? Dios puede precisamente hacer esos milagros de protección. Y la Biblia está llena, hermanos, es un libro de milagros. Es un libro donde nos muestra un Dios que obra milagros grandiosos y poderosos. Y entonces, usted y yo podemos ir rápidamente ahí, Éxodo 14, 18 al 20, ¿verdad? No es el único milagro, por eso les digo, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención cómo podemos precisamente disfrutar estas historias y trasladarlas a nuestro tiempo y decir, mi Dios sigue haciendo milagros. Él sigue teniendo ese poder creativo, pero también sigue haciendo milagros de protección. Y nos muestra, por ejemplo, en Éxodo 14, 18 al 20, me gusta cuando dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. La gran mayoría que hemos leído estas historias, estamos viendo que los egipcios van persiguiendo al pueblo de Israel. Pero llega un momento que parece, ¿verdad?, que parece que el ejército egipcio va a caer sobre el pueblo de Israel, y Dios hace un milagro de protección y crea una barrera sobrenatural y con su misma presencia crea una barrera sobrenatural y nunca permite que los egipcios se acerquen a los israelitas, y protege a su pueblo. Ese mismo Dios, hermano, te protege a ti y me protege a mí. Es un Dios que hace milagros de protección. Hay otro pasaje, precisamente ahí mismo, más bien, en unos versículos más adelante, del 22 al 25,
Dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Fíjense qué hermoso. Jehová pelea por ellos. Jehová pelea por ti, hermano. Jehová pelea por mí. Y si Él requiere hacer un milagro de protección, lo hará. Para su gloria, para su alabanza. Para que Él siga siendo reconocido y alabado como solamente Él debe. Nadie más. Así es que toda nuestra fe, confianza y esperanza debe estar puesta en el Dios que crea de la nada, pero también en el Dios que obra milagros de protección. También, hermanos, hay una palabra en el segundo libro de Reyes, 6:15 al 17. Tengo varias citas, me voy a ir un poquito más rápido. Segundo libro de Reyes, 6:15 al 17. Es otra historia interesante, hermosa. Y dice, ahorita le explico, ¿verdad? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay una pelea que humanamente hablando está perdida. Hay un ejército sitiando una ciudad, es un ejército muy poderoso. Los asirios eran un ejército sumamente poderoso. Eran potencias mundiales. Estaban acostumbrados a conquistar, a dominar, a someter. Pero hermano, nadie puede estar fuera de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que ese ejército no iba a causar ningún daño a esa ciudad donde estaba su siervo Eliseo. Y hay una gran enseñanza ahí, porque este siervo que trabajaba para Eliseo se atemoriza cuando ve la ciudad sitiada. Sitiar una ciudad significaba, dentro de poco no habrá comida, no habrá agua, no habrá alimento, dentro de poco empezará un sufrimiento terrible. Pero Eliseo, con su fe y su confianza en Dios, en el Dios que hace milagros de protección, él le dice a Dios, abre los ojos, Dios, de este siervo. Y entonces, hermanos, el siervo ve las montañas literalmente llenas de un ejército de ángeles. No era otra cosa que un ejército de ángeles que Dios estaba enviando a favor para socorrer, para salvar. En esta noche pudiéramos decirle al Señor, abre mis ojos, quiero ver tu gloria, quiero experimentarte de manera distinta, de manera diferente. Abre mis ojos, Dios, que mire tu poder, que mire que tú sigues siendo un Dios de milagros, un Dios de protección, un Dios que sigue defendiendo a sus hijos en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Cuando estemos estudiando esos milagros de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano? Tendremos presente esto. Es el Dios encarnado que vino a manifestar su gloria, para que usted y yo no sigamos siendo los mismos, sino vivamos para aquel que nos ha salvado y para aquel que nos ha redimido. También, hermanos, hay milagros de provisión y multiplicación, porque Dios tiene el poder de hacer eso. Si Dios creó el universo de la nada, ¿cómo no podrá, hermanos, llevar el alimento a nuestra casa, a nuestra alacena, ¿verdad? Darnos las formas y maneras necesarias
para que lo básico no falte en casa. Entonces, hermanos, ahí en el primer libro de Reyes, 17, 14 al 16, si quiere verlo, primer libro de Reyes, 17, 14 al 16, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Conforme a la palabra de Jehová. El Dios que nos ha dicho, no te preocupes, no te angusties, mira las aves del cielo, mira las bestias del campo, mira los lirios, mira absolutamente cómo Dios tiene cuidado de todo ello. Y entonces nos lanza un desafío, ¿no tendrá también cuidado de vosotros, hombres de poca fe? Él es un Dios que obra milagros de provisión y multiplicación. Y esta historia es preciosa. Es una viuda que ya no tiene nada, que solamente va a coser un poco y se va, hermanos, a dejar morir prácticamente. Pero llega ahí el profeta Elías, ¿verdad? Y le dice, no, ¿verdad? No, Dios tiene cuidado de ti, Dios hará un milagro de provisión para tu vida. Y entonces le dice, haz para mí primeramente una tortita, haz esto, y después, ¿verdad? Verás cómo el Señor sustentará. Ahí hay un milagro hermoso, hermanos. La harina no se acabó y el aceite no escaseó. Y entonces el milagro de provisión se dio. De la nada, o de aquello que ya era muy poco, Dios multiplicó y Dios proveyó. Yo no sé cómo esté tu alacena. No sé cómo estén tus finanzas. No lo sé, tú sabes perfectamente eso. Pero tenemos un Dios que obra milagros de provisión y que tiene el poder de multiplicar lo que tú dices que no alcanza. Dios puede hacer el milagro de hacerlo que multiplique. Ese es el Dios al que adoramos. Mateo 14, 16 al 21, también les invito a que veamos esta palabra, ¿verdad? Y esta palabra dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Como 5,000 hombres sin contar las mujeres. O sea, pudiéramos hablar de 10,000. Pero sin los niños, pues a lo mejor hablamos de 15,000 o 20,000 personas que comieron con 5 panes y 2 peces. Eso es un milagro. Cuando decimos que no hay posibilidad, que no hay forma, entonces ocurre el milagro. Eso es sumamente importante, hermanos, en estos tiempos. Es sumamente importante siempre, no solo en estos tiempos. Que sepamos al Dios que adoramos, al Dios que bendecimos, al Dios que exaltamos. Y el Señor multiplicó, y el Señor lo hizo, y el Señor lo sigue haciendo. Vemos también, ¿verdad? En esta cuarta enseñanza, que Dios hace milagros, e incluso vemos cómo Él devolvió la vida. ¿Ya? Él devolvió la vida. Entonces, es interesante todo esto, cómo Dios sigue obrando en estos tiempos. Si se habla de milagros, solo Dios hace milagros. Ningún ser humano hace milagros.
Y aunque Dios a algunas personas les otorga el don de hacer milagros, quien hace el milagro es Dios. La persona solamente es un instrumento en sus manos, es un medio por el cual Dios obra y opera un milagro. Así es que mucho cuidado de exaltar al hombre. El hombre es instrumento, la gloria se la lleva Dios. Y vemos nosotros cómo Elías y Eliseo tuvieron esta grandiosa experiencia de ver cómo el Señor, ¿verdad? Cómo Jehová devolvía la vida a unos pequeños. Dice primer libro de Reyes 17, 20 al 24. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué poderosa palabra. Y qué milagro sorprendente. Qué milagro tan grandioso. Entonces, hermanos, ese poder de devolver la vida es un milagro. Solo Dios puede hacerlo. Y no se anda resucitando a todas las personas, pero hay gente a la que Dios le ha dado indicaciones muy claras y precisas y han tenido esa grandiosa experiencia de ser devueltos a la vida por alguien que tuvo fe y confianza en Dios y obedeció y se hizo el milagro. Vemos también que Eliseo, que era un discípulo de Elías, tuvo también esta tremenda experiencia. Segundo libro de Reyes 4:32 al 36, dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo: toma tu hijo. Otro milagro de devolver la vida. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que adoramos. Y quiero leer una cita más. Lucas 7:12 al 15. Lucas 7:12 al 15 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, hablando de Jesús, esta es una historia que nos relata un episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Se interrumpe la muerte, es un milagro. Eso solo Dios lo puede hacer. Y cuando Dios lo hace es porque hay un propósito. Todos estos que fueron resucitados volvieron a morir. Había un propósito de ellos, que la gloria de Dios se manifestase y que la gente creyera en el gran poder de Dios, creyese en el gran poder de Dios. Solo Jesucristo resucitó para no volver a morir. Hermanos, Dios al que adoramos. Si pudiéramos hacer en este momento, ¿verdad?, una enseñanza espiritual sobre ello. Dios puede hacer que resuciten tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Que este ambiente hostil de muerte, de tristeza, no ahogue los corazones. Dios tiene el poder
para hacernos creer una vez más, confiar una vez más, caminar una vez más, soñar una vez más, porque Él es dador de vida. Es el Dios que da vida. Y claro que sigue resucitando muertos. Entonces, tenemos que escuchar la voz de Dios y entrar en su voluntad. Entonces vemos al Dios que opera milagros creativos. Vemos al Dios que opera milagros, ¿verdad? En donde vemos que protege. Vemos al Dios que opera milagros para devolver la vida. Y entonces también vemos al Dios, y quiero enfocarme fuertemente en esta parte, el Dios que hace el milagro de la salvación. La salvación es el más grande milagro que puede haber. De nada sirve reconocer que Dios creó el cielo y la tierra si no puedo reconocer que Él es el Dios que salva. De nada sirve reconocer que Él es el Dios que protege y que defiende si no es el Dios que me salva. De nada sirve, hermanos, reconocer que Él es el Dios que provee y que multiplica si no es el Dios que me salva. El más grande de los milagros se llama salvación. Ese es el más grande de los milagros. Son cosas sumamente interesantes, hermanos. Yo tuve la experiencia como a los 13 años, tal vez, aproximadamente, de haber asistido a una reunión tan imponente, tan impresionante, en lo que es el Auditorio Nacional. No como es hoy, lo modificaron bastante. Pero allí, hermanos, ¿verdad? En un pastor, o más bien un evangelista llamado Luis Esquiriló, un brasileño, nos visitó en aquellos entonces. Y estando allí, observando, yo no entendía muchas cosas, todavía no tenía una experiencia con Dios, la verdad es que me habían llevado. Además, pude ver de primera mano cómo gente dejó las sillas de ruedas y cómo gente dejó las muletas, cómo gente incluso tomó las muletas y empezó a correr alrededor de esa arena, de ese lugar. Y hermanos, fue una presencia de Dios impresionante, una presencia de Dios gloriosa. Yo experimenté algo, pero no la salvación. Vi milagros, pero en ese momento no experimenté la salvación. Y también vi gente que se regocijó en ese momento, pero después les vi apartarse de Dios. El milagro más grande no es lo externo. El milagro más grande es lo que ocurre en el corazón, cuando entendemos que necesito un Salvador, que solamente requiero de ese Salvador llamado Jesucristo. Y por ello, ¿verdad? En la Biblia nos habla a nosotros, precisamente en Isaías 45:22, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A dónde debemos mirar para ser salvos? A Dios y a nadie más. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, dice Él, y no hay más. Él es el único Dios que salva. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Entonces, hermanos, también en Isaías 1:18-20 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Dios que salva, el Dios único que puede salvar, está llamando a cuentas, a ti y a mí. Y es necesario atender a ese llamado. Nadie lo podrá eludir. Todos tendremos que dar cuenta a Dios. Y entre más pronto, mejor. Y Él dice, ¿verdad? Ven y estemos a cuenta.
No importa lo que has hecho, lo que has vivido, no importa. Ven y estemos a cuenta porque yo tengo el poder de transformar tu vida, de borrar tu pasado por violento, por sucio que hayas sido. No me acordaré más de él. Pero también ese Dios nos dice, ¿verdad? Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mirad a mí y sed salvos. Venid luego y estemos a cuentas. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo único que está ocurriendo en estos tiempos. Dios prolongando su misericordia, ampliando el tiempo, para que los más que decidan obedecer tengan tiempo de arrepentirse, de reconciliarse, tengan tiempo de experimentar la salvación que solamente Cristo puede brindar. Hoy es tu noche. Hoy es la noche donde tú puedes experimentar la salvación plena en Cristo Jesús. Puedes admirar muchas cosas de Dios, pero de nada servirá eso en la eternidad si no atendiste al llamado y a la invitación urgente que el Señor hace para salvación. De nada servirá. Mucha gente puede incluso recibir un milagro de Dios y hablar que Dios le cuidó, que Dios le dio comida, que Dios le abrió trabajo, pero no han abierto su corazón a Jesús como Salvador. No han experimentado el milagro más grande, el cual en esta noche puedes experimentar. El Señor no quiere que nadie perezca. Ciertamente en Hechos 16:31, ellos dijeron, hablando de los apóstoles que estaban encarcelados, Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Este carcelero se iba a quitar la vida. Cuando ve el milagro que ocurre, donde hay un temblor fuerte, las cadenas se quitan, las puertas se quitan de los pies, de las manos, las puertas se abren y él dice, todos se van a escapar. Y obviamente le esperaba la muerte y él dice, me la quito yo mismo. Pero en ese momento oye una voz que le dice, ¿verdad?, de parte del apóstol, y le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Pero Dios tenía un milagro más grande que el haber sacudido esa cárcel y haber abierto las puertas de manera sobrenatural y hacer que las cadenas se quitaran de estos hombres. El milagro más grande era el de la salvación. Ese era el milagro más grande que iba a ocurrir ahí cuando este carcelero abrió su corazón a Jesús. Si usted sigue viendo el relato, abrió su corazón a Jesús y no solo él, sino que se cumplió esa palabra. Fue salvo él y su casa. Y todos se bautizaron. Ese es el plan de Dios. Así es de que si vamos a hablar de milagros, nos vamos a enfocar fuertemente en el milagro más grande y más necesario. Porque sería muy triste que una persona que reciba e incluso sanidad física vaya a parar a la eternidad sin Dios, al lago de fuego, porque recibió un milagro de sanidad, pero no el de la salvación, porque recibió un milagro de protección, pero no el de la salvación, porque recibió un milagro de cualquier otra índole, pero no de la salvación. Por ello, en esta noche, amada iglesia, yo les invito a esta reflexión. Los milagros no han cesado. Dios sigue manifestándose en el día a día a sus hijos. Estemos al tanto, seamos receptivos y sobre todo seamos muy, muy agradecidos. Agradece a Dios que hoy tienes vida para poder escuchar este mensaje. Y si vas a ser agradecido, hazlo bien, reconcíliate con Dios
y obtén la salvación que solo Cristo puede dar. Vamos a hacer una oración en esta hora. Y yo te invito allí que tú puedas hablar con Dios y que puedas abrir tu corazón a Dios y puedas en esta noche decir: soy salvo porque Cristo me salvó. Pide perdón, arrepiéntete, confiesa y deja que el Señor te salve en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche. Tú eres bueno y eres fiel. Y te agradezco absolutamente por todas las cosas en Cristo Jesús. Y en este momento, eterno Dios, yo te pido que sobre todas las cosas, hoy muchos encuentren la salvación en Cristo, para perdón de pecados, para salvación de su ser, para gloria tuya. En el nombre de Jesús, que hoy sea un día de confesión de pecados, que hoy sea un día de arrepentimiento genuino, que hoy sea un día donde haya mucha fiesta en los cielos, Dios, por pecadores que se arrepienten, que entran en una relación con Dios. En el precioso nombre de Cristo, te agradezco por todo y te bendigo, eterno Dios. Muchas gracias, hoy y siempre. Bendito seas. Amén. Amén. Pues, importante esta palabra, amada iglesia. Yo espero que haya sido de bendición para sus vidas, para sus familias, y estaremos llevando esta temática a partir ya entonces del miércoles que viene. Con la ayuda de Dios estaremos hablando ahora sí, ¿verdad?, de uno de los milagros de Jesús, y llevaremos esa secuencia. Así es, yo espero que el Señor pues anime nuestras vidas, ¿verdad?, nos fortalezca y haga que nuestra fe se enraice más en el Señor. Así es de que muy bien, hermanos, pues queremos recordarles el día de mañana a las 7 de la noche. Los jóvenes tienen su reunión por la plataforma de Zoom, y luego a las 8 de la noche las damas también tienen su reunión. Además, el día domingo, acuérdese que tenemos reunión a las 9 de la mañana en Izcali. A las 9 de la mañana, y a las 10:45 tienen clase niños y adolescentes. Entonces, conéctelos, por favor, a las 10:45 de la mañana. A la 1 de la tarde tenemos nuestra reunión en Tlani, nuestro culto general. Así es de que, para que lo tome en cuenta, y luego pues acuérdese, ¿verdad?, que en la siguiente semana, con la ayuda y la gracia de Dios, el martes a las 9:30 de la mañana, las mujeres tienen su reunión también por Zoom, y los varones a las 7 de la noche. ¿Sí? Entonces, y hay algunas clases, hermanos, que se están dando también el día martes a las 7 de la noche. ¿Sí? Entonces también pongamos atención a esas clases y todo ello. Entonces, hermanos, el gobernador en estos días ha dicho que entramos en una fase naranja a partir de la próxima semana. Pero las restricciones son sumamente, ¿verdad?, fuertes, y queremos entonces que usted sepa que no se desespere. Seguimos siendo iglesia a distancia, ¿sí? Entonces, pero hemos analizado, hemos reflexionado, y regresaremos al templo hasta que estemos en el semáforo verde, ¿sí? En el semáforo verde. Porque hay muchas restricciones, hermanos, muchas. Entonces, prácticamente casi nadie podría venir al templo. Así es de que no se desespere, seguimos siendo iglesia, el Señor nos ayudará. Entonces, y estaremos comunicando cualquier cosa, estaremos en comunicación con ustedes. Dios les bendiga, amados hermanos, la familia pastoral Gallardo García. Les enviamos un fraternal saludo. Dios les bendiga. Aquí está.